Buenos días chicos, hoy le habla el alumno Langa Prado Luis Ángel de la Universidad Nacional Federico Villarreal y le hablaremos sobre la anquiloglosia parcial incompleta. Tenemos los objetivos de estudio, que es el propósito de ese artículo, que es el reporte de un caso clínico de una anquiloglosia incompleta de trastorno del lenguaje en un niño de 5 años, de 9 meses de edad. Ya que le haremos también la parte introductoria antes de poder pasar al caso clínico para tener un conocimiento básico sobre lo que se va a realizar con el niño y lo que se va a hacer. La lengua es un órgano muscular poderoso que puede ser sensorial o motora. Tenemos limitaciones de la movilidad lingual, como frecuencia se debe a la presencia de un frenillo lingual, que puede ser corto, puede ser ancho o fibroso. Tenemos que saber que el frenillo consiste de una banda que une la lengua con el suelo de la boca y también con el proceso alveolar. Entonces tenemos que, en este caso, como la anquiloglosia, el frenillo va a estar como muy anterior en la parte de la lengua, entonces va a comenzar casi en la punta de la lengua y eso va a causar que sea muy corto y que la lengua esté pegada al piso de boca, demasiado pegado al piso de boca. Entonces eso puede ocasionar algunos problemas como que caiga un diastema incisal entre los incisivos centrales inferiores, y también que puede ocasionar que esto, a la hora de estar muy pegada a la boca, haya una poca movilidad, que sería la anquiloglosia, que es la poca movilidad de la lengua y la falta de pronunciación de las palabras en este caso. Entonces que no puede hacer producción, que no puede levantar la lengua para el paladar. Entonces esos son problemas que puede ocasionar la anquiloglosia, que es la falta del habla también, la dislalia. Tenemos que también que tener en cuenta que como esto va a estar muy pegado al piso de boca, va a haber como así tipo como un tapón en la parte de los conductos de Wharton, como el conducto de Rivini, por motivo como que está, como ya dije, está muy pegada al piso de boca y no hay movilidad correspondiente. También tener en cuenta, una vez que realicemos el tratamiento quirúrgico, tener en cuenta los VAN, el VAN, vena, arteria y nervios de las lenguas, y también algunas venas accesorias que están ahí. Y como sabemos, la lengua es una parte muy inervada que tiene es muy inervada, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el corte, porque podemos agarrar alguna venita, entonces alguna vena, entonces podemos tener algún problema correspondiente. Bueno, tenemos también los frenillos que se pueden dividir dependiendo de los componentes predominantes en frenillo fibroso, que está relacionado con el tejido conectivo y epitelial; el frenillo muscular, que está constituido por fibras musculares como el gineuloso o genioideo; y tenemos las fibras mixtas, que están relacionadas las dos, que es fibroso muscular. Entonces tenemos que ver, siempre fijarnos qué tipo de frenillo es para poder realizar el tratamiento correspondiente. Hablaremos sobre una clasificación que nos da el artículo, que es la clasificación de los tipos de anquiloglosia, que según Coghlan, nos dan una clasificación son 4 clases. Tenemos, como vemos, la clase 1 es ligera anquiloglosia de 12 a 16 milímetros, y clase 2 de moderada y anquiloglosia de 8 a 10 milímetros, clase 3 severa anquiloglosia de 3 a 7 milímetros, y la clase 4 que es completa anquiloglosia, o sea, es totalmente una anquiloglosia demasiado corta, demasiada pegada al piso de boca, y que en la cual sí se va a realizar el tratamiento quirúrgico, que es menor de 3 milímetros. Hablaremos sobre las manifestaciones clínicas, pero tenemos que hablar un poco más sobre la anquiloglosia, que es también llamada una lengua persa. Se define como una restricción física del movimiento normal anterior de la lengua y los movimientos protrusivos de la lengua, que esto va a tomar como una forma acorazonada, por mediante que este frenillo puede emerger desde la punta de la lengua hasta el piso de boca, entonces no va a haber movimiento adecuado de la lengua. Entonces estos problemas que también nos puede traer la lengua, que esté así, que esté pegado mucho al piso de boca, es como la falta del habla, y también conlleva algunos problemas en la parte bucal. Tenemos algunos problemas sobre el tamaño y también cuando se llama el posicionamiento del frenillo, que son 5 problemas del frenillo, que tenemos la anquiloglosia, el diastema intersticial, tenemos las resecciones periodontal, la afectación de los fonemas y desajustes de los aparatos ortodónticos. Son estos 5 problemas que pueden ser ocasionados por motivo del frenillo lingual. Tenemos indicaciones quirúrgicas, que hay tipo como una controversia por motivo que los autores todavía no definen muy bien en qué casos se tiene que realizar la cirugía.
Solamente han propuesto que cuando no haya un movimiento lingual, que no se puede mover muy bien la lengua, se hace la frenotomía o también cuando el paciente no pueda pronunciar algunas palabras. Pero en cambio, indicaciones que nos dieron por Pérez y López, que hicieron un estudio entre niños de 5 a 11 años y nos dieron estas indicaciones que son 6, que son muy interesantes, que están mucho en relación con lo que los doctores también están en discusión, ¿no? Entonces tenemos entre ellas la interferencia en el funcionamiento de la lengua, la fonación deficiente, que es la dislalia, el diastema entre los incisivos centrales inferiores, irritación del frenillo lingual y ulceraciones, alteraciones periodontales y alteraciones de autocílisis. En la odontopediatría puede ser el primer profesional al que consulten los padres de los niños con problemas del habla y articulación. Es importante también previamente el examen, elaborar una historia clínica completa, una anamnesis, que tenemos que evaluar al paciente. Tenemos que hacer que el paciente pronuncie algunas palabras que serían como las consonantes, la R, la L, la R, la T, la D, la N, la TH, la SH, la Z. Entonces tenemos que, con estas palabras ya tendremos que determinar cómo claramente es una lengua que tenga el frenillo lingual en buen estado, a comparación con una persona que tenga, o un niño que tenga el frenillo lingual muy ancho. Tenemos que ver observar tanto eso, las características propias del frenillo, para poder ver su inserción, su grosor, su extensión, su longitud, su consistencia, para poder determinar nosotros si estamos en un caso de anquiloglosia o algún problema de frenillo lingual. También tenemos que darnos cuenta que cuando la paciente pronuncia las consonantes, darnos cuenta si el paladar, la lengua, hay movimiento lingual o si no lo hay. Tenemos que también decirle al paciente que haga la protrusión lingual. Si en caso esta protrusión lingual no es mayor de 1 a 2 milímetros, estaríamos en caso de una anquiloglosia o algún problema de frenillo lingual. También tenemos que ver que sería que la lengua debe llegar al paladar, porque como sabemos, como es un frenillo corto, no va a haber tanta movilidad en la lengua, entonces eso no va a determinar mucho el diagnóstico. Tenemos el tratamiento. El tratamiento del frenillo lingual puede ser hipertrófico o corto, puede ser conservador o quirúrgico. Tenemos dos tratamientos, que sería uno que es el conservador, indica una serie de ejercicios que se le va a mandar al paciente con una terapia del lenguaje para que puedan pronunciar algunas palabras correspondientes, porque ya es un poquito más conservador, o sea, no va a entrar tanto en la parte traumática con el niño. Entonces tenemos que esto nos va a mandar que sería la parte conservadora. Tenemos el tratamiento quirúrgico, tiene como objetivo el corte de incisión del frenillo lingual. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer la cirugía correspondiente para hacer el corte de ese frenillo, para que así tenga la lengua movilidad y así el paciente pueda poder pronunciar algunas palabras. Pero esto siempre está adecuado por motivo de que el paciente, una vez que se haga el tratamiento quirúrgico, tiene que ir en el tratamiento conservador. O sea, es uno y dos. Hace el tratamiento quirúrgico y también el conservador. Por eso tenemos que el tratamiento quirúrgico es muy bueno. Tiene que pasar siempre con el terapia del lenguaje para poder corregir esas afecciones, para que así también tenga ya el hábito de poder pronunciar las palabras como debe ser. Porque si en caso hacemos solamente el tratamiento quirúrgico y dejamos al paciente sin tratamiento terapia lingual del lenguaje, claramente eso no va a haber una mejora, va a haber algunos problemas, me supongo, de pronunciación, y esto nos podría traer algunas consecuencias, problemas. Tenemos el pronóstico. El pronóstico de ese tratamiento quirúrgico es muy exitoso. Como yo dije anteriormente, el tratamiento va como dos fases, que es el tratamiento quirúrgico y después con el tratamiento conservador. Entonces tenemos que tener en cuenta este tratamiento conservador, porque ya una vez realizado el tratamiento quirúrgico, pasaríamos con el logópeda para que pueda el niño pronunciar las palabras correspondientes y así adecuar a la lengua, porque la lengua va a perder memoria de cómo es el movimiento lingual para las pronunciaciones.
Entonces, el logopeda nos va a guiar al niño para poder pronunciar algunas palabras, como carro, jarra, guitarra. También tenemos que ver que este desarrollo de lenguaje que se va a hacer, tiene que hacerlo constantemente para que así el paciente tenga ya, recuerde o haga que su lengua recuerde cómo va a hacer los movimientos y no solamente que se dirija a un lado o a otro lado, sino que va a estar de acuerdo a lo que el logopeda va a tener que dar a conocer al niño. También tenemos que ver que esto también nos ayuda mucho en la parte de los labios, que van a estimular la posición normal de la lengua también y el tono de la misma. Tenemos que puede haber algunos problemas como la lengua anodada, la inflamación lingual, las infecciones del daño de las carúnculas, de las glándulas submandibulares, las retracciones del frenillo por fibrosis, y esto que también nos puede traer algunos problemas por motivo de tratamientos quirúrgicos como la fibrosis, que ahí sí podría perder como tanto el movimiento lingual, no solamente se da por el frenillo, sino también por por la fibrosis, ¿no? Por la fibrosis. Entonces tenemos que, pero es mínimo, o sea, es mínimo el porcentaje de problemas que puede ocasionar el tratamiento quirúrgico, o sea, no es mucho, o sea, no se han visto tantos. Entonces, así que no cree tanto temor, se tiene que realizar bien la cirugía, el tratamiento quirúrgico. Como dije anteriormente, también que encontramos ahí un ban lingual, entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esa parte de las venas y todo lo demás, para poder realizar un tratamiento quirúrgico muy bueno. En el caso clínico, el paciente masculino de 5 años y 9 meses de edad, el paciente fue a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México. El paciente era una vez ya realizado la anamnesis y también la historia clínica, el paciente era muy colaborador, no se observa hábitos de maloclusión, lo único que se pudo observar fue que el paciente tenía una mala higiene bucal y que eso podría haber, y que también consumía azúcar, entonces eso podría haber ocasionado que sería la caries en los órganos dentarios. Y entonces, una vez también revisado la parte intraoral, se dieron cuenta que el paciente sufría de una anquiloglosia incompleta, que no tenía movilidad lingual como correspondía. Entonces, este paciente se lo mandó a los especialistas clínicos de odontopediatría de la misma universidad, donde ellos también diagnosticaron también la valoración dental y también se dieron con la observación de los movimientos de la lengua y de la pronunciación de las letras R como L y perro y otras palabras más, que esas se clasificaron mediante de acuerdo con Coughlin. Y esto, como ya dije, esto pasó a un protocolo de rehabilitación dental donde se llevó a cabo en 7 citas, que se hicieron todo tratamiento de restauraciones en las partes dentarias que están cariadas, como pulpotomías y pulpectomías, entre otras. Una vez ya acabado ya el tratamiento de rehabilitación, se llevó a cabo la anquiloglosia, que es el tratamiento de la anquiloglosia, donde se usó una técnica quirúrgica romboidal para el corte y también el alargamiento del frenillo. Y se usó una seda de 4-0 de punta lingual para evitar movimientos involuntarios. También esto nos ayuda mucho porque, como sabemos, los niños tienen siempre la manía de poder mover la lengua, entonces no nos dificulta mucho la parte de hacer la técnica quirúrgica en el paciente, hacer la frenotomía. Una vez ya realizada la frenotomía, al paciente se le hace esta frenotomía se hace siempre 1 centímetro más arriba de las carúnculas de los conductos de Wharton. Y puede ser un bisturí, eso puede ser una tijera. También ya una vez ya realizado que sería la cirugía, se hacen 4 puntos simples en la lengua en la que se realizó la frenotomía y ahí acabaría todo el tratamiento correspondiente. El paciente siempre va a estar siempre en constante ida al odontólogo para poder viendo cómo va el funcionamiento. Claro, ahí se le manda al paciente que se vaya a hacer tratamiento de terapia lingual para poder dar movilidad y dar un conocimiento adecuado del movimiento de la lengua, porque va a estar como medio raro al momento de cuando se le hace la frenotomía. Entonces siempre se le manda a una terapia de lenguaje. Tenemos la discusión donde nos comenta que la anquiloglosia parcial o completa es un trastorno de desarrollo relativamente frecuente y usualmente se detecta cuando el paciente preclínico que se presenta o la madre acudió al logópeda una vez que notó que la dificultad de su niño en el habla. Bueno, el tratamiento que la anquiloglosia se debe
se realiza confirmando por un terapeuta del lenguaje, quien después de establecer un programa de ejercicios cuenta con elementos para solicitar la evaluación y apoyo de especialistas para valorar el tratamiento quirúrgico del anquiloglosia. Y bueno, el procedimiento quirúrgico es muy sencillo, pero debe realizarse como siempre con un especialista, que es un cirujano bucal o maxilofacial. Y bueno, y tenemos también que existen tres tipos de técnicas. Y en este caso nos menciona sobre dos tipos de técnicas, nomás que es el romboidal, que consiste en cortar el objeto del elongar y el frenillo. Y también la técnica que es Z-plastia, que es cambiar la dirección de las fibras. ¿En qué caso se usa cada una? Tenemos que el romboidal se está indicado para los frenillos cortos que involucran tejidos muy mucofibrosos. En cambio, la Z-plastia se utiliza para los frenillos cortos, casi parecidos, que además del tejido mucofibroso, involucra también el músculo geniogloso. Esa sería toda la parte de discusión y pasamos al siguiente caso. Bueno, en el artículo nos comenta la conclusión que la odontopediatría debe estar familiarizado con la anquiloglosia y sus complicaciones. También que la anquiloglosia parcial es un trastorno común y con frecuencia los trastornos del lenguaje derivados del frenillo corto. Y también que el procedimiento quirúrgico idealmente debe ser realizado por un cirujano bucal o maxilofacial. Chicos, ya acabamos con la parte del artículo y bueno, suscríbanse y denle like a mi página de YouTube. Cuídense.